El agua bautismal todavía goteaba de las narices de los gemelos cuando el abuelo Cristóbal Mendoza los sacó de la pila de mármol blanco. Era domingo 17 de junio de 1923, en la iglesia La Matriz de Valparaíso, y los bebés de 3 meses no respiraban. Dinos en los comentarios tu ciudad y la hora en tu reloj ahora. ¿Cómo el registro civil logró cambiar una hora de muerte para encubrir un crimen presenciado por 40 feligreses? El párroco Esteban Aguirre había comenzado la ceremonia a las 11:15 de la mañana. Los gemelos, Vicente y Valentín, lloraban cuando su madre María Esperanza los entregó a don Cristóbal. El hombre de 67 años tenía las manos temblorosas por la edad, pero su agarre era firme. 3 campanadas resonaron desde el campanario cuando el abuelo sumergió las cabezas de los niños. La primera campanada duró 7 segundos, la segunda 9. Durante la tercera campanada, que se extendió por 17 segundos completos, don Cristóbal mantuvo a los bebés bajo el agua consagrada. Las campanas de la matriz pesaban 800 kilogramos cada una y habían sido fundidas en España en 1854. El párroco las tocaba siguiendo patrones específicos para cada ceremonia. 3 toques cortos para bautizos, 5 para bodas, 9 para funerales. Ese domingo tocó un patrón que no correspondía a ninguna ceremonia conocida. Los feligreses se miraron entre sí con confusión. Algunos pensaron que anunciaba una muerte, otros que celebraba un nacimiento especial. Solo don Cristóbal conocía el verdadero significado de esas campanadas prolongadas. Pero eso ni fue la peor parte. Doña Carmen Letelier, sentada en el tercer banco desde el altar, contó cada segundo en voz baja. Había llevado su reloj de bolsillo dorado, herencia de su difunto esposo, porque siempre cronometraba las misas. Ese reloj marcaba las 11:18 cuando los gemelos dejaron de moverse. El doctor Emilio Vargas, presente como padrino de Vicente, se acercó inmediatamente al oír el silencio súbito. Encontró agua consagrada mezclada con óleo crismal dentro de los pulmones de ambos niños. No había signos de broncoaspiración accidental. El párroco siguió tocando las campanas. Otros 4 minutos. Sus manos sudaban mientras jalaba las cuerdas, pero no se detuvo hasta que don Cristóbal colocó los cuerpos inertes sobre el altar de mármol. Entonces, el silencio llenó la nave gótica. María Esperanza gritó una sola vez antes de desmayarse. Su hermana Dolores la sostuvo mientras el doctor Vargas intentaba reanimar a los gemelos. Presionó sus pequeños pechos durante 3 minutos exactos, pero el agua salía por sus bocas sin que regresara el aire. Don Cristóbal permaneció de pie junto a la pila bautismal. Sus ropas estaban completamente secas, excepto por las mangas, de su chaqueta negra, empapadas hasta los codos. El agua que aún se movía levemente en la pila tenía un color rosado que no había tenido al inicio de la ceremonia. Sus zapatos de cuero negro también estaban secos, pese a estar parado junto al recipiente de mármol durante toda la ceremonia. No había gotas en el piso alrededor de la pila, como si hubiera controlado cada movimiento para evitar salpicaduras. Era la precisión de un hombre que había calculado cada detalle del procedimiento. Don Cristóbal había trabajado 40 años construyendo barcos. Conocía la resistencia de los materiales, los puntos de presión exactos, el tiempo necesario para que diferentes elementos se dieran bajo fuerza constante. Sus manos habían desarrollado una sensibilidad táctil que le permitía sentir cuando algo dejaba de resistir. Esa sensibilidad le había dicho exactamente cuándo los gemelos dejaron de luchar. El comisario Hernán Poblete llegó 40 minutos después. Anotó la hora, 12 del mediodía, pero el certificado de defunción del Hospital Van Buren registraba la muerte a las 11:30. 30 minutos de diferencia que nadie explicó satisfactoriamente. 3 días después, el secretario del Registro Civil, Aurelio Montes, recibió una visita de don Cristóbal. El encuentro duró 1 hora y media. Cuando don Cristóbal salió, llevaba un documento que certificaba muerte accidental por broncoaspiración. La autopsia contaba otra historia. El forense municipal, doctor Augusto Pinto, encontró 17 mililitros de agua bendita en el pulmón derecho de Vicente y 14 mililitros en el de Valentín. Además, trazas de óleo crismal en ambos sistemas respiratorios. Imposible por aspiración natural durante un bautizo. El doctor Pinto tenía 25 años de experiencia en medicina legal. Había realizado autopsias en casos de ahogamiento accidental y conocía perfectamente la diferencia entre aspiración involuntaria y inmersión forzada. Un bebé que aspira líquido durante el bautizo inhala gotas microscópicas, no volúmenes medibles como cucharadas de sopa. Los pulmones de los gemelos mostraban algo más, perturbador. El agua y el óleo crismal habían formado una emulsión estable en los alvéolos.
distribución uniforme que solo era posible si el líquido había permanecido allí durante varios minutos. Los tejidos pulmonares habían comenzado a hincharse, proceso que requiere tiempo considerable bajo inmersión completa. Era evidencia forense de muerte por ahogamiento deliberado. El doctor Pinto fotografió cada órgano usando una cámara prestada del hospital. Las placas mostraban detalles microscópicos visibles solo con instrumentos de precisión. Reveló las fotografías en el cuarto oscuro de su casa, usando químicos comprados con dinero personal. Las fotografías desaparecieron de su casa la misma noche que terminó de revelarlas. El doctor Pinto escribió sus conclusiones en tinta azul sobre papel oficial. Su letra pequeña llenaba 3 páginas completas. Guardó el original en su escritorio de roble, dentro del cajón que cerraba con una llave dorada de 4 centímetros. Una semana después, ese cajón apareció abierto y vacío. Don Cristóbal había sido carpintero de barcos durante 40 años en el puerto. Sus manos conocían la resistencia exacta de cada material, la presión precisa para hundir algo sin romperlo. Los testigos recordaron cómo sostuvo a los gemelos, con la firmeza de quien había manejado maderas pesadas toda su vida. En su taller del astillero Lever Murphy, don Cristóbal tenía fama de nunca desperdiciar material. Calculaba cada corte, medía cada ángulo, anticipaba cada problema antes de que ocurriera. Sus compañeros lo consultaban cuando enfrentaban proyectos complicados porque don Cristóbal siempre encontraba la solución más eficiente. Esa meticulosidad se extendía a todos los aspectos de su vida. Planificaba sus comidas semanalmente, organizaba sus herramientas según sistemas que había perfeccionado durante décadas, llegaba a cada compromiso exactamente a la hora acordada. Era un hombre que no dejaba nada al azar. El bautizo de sus nietos no fue la excepción. Durante la primera semana de junio, don Cristóbal había visitado la matriz 3 veces fuera del horario de misa. Se sentaba en el primer banco, mirando fijamente la pila bautismal. Medía distancias con los ojos, calculaba ángulos, memorizaba cada detalle del recipiente de mármol. Doña Esperanza Morales, la sacristana, lo encontró allí el jueves 14 de junio por la tarde. Don Cristóbal estaba arrodillado junto a la pila, pasando las manos por el borde interior como si buscara algo específico. Cuando ella preguntó si necesitaba ayuda, él se incorporó rápidamente y explicó que estaba preparándose espiritualmente para la ceremonia. Sus manos estaban húmedas pese a que la pila había estado vacía toda la semana. El comisario Poblete interrogó a 7 testigos presentes en la ceremonia. Todos coincidían en 3 detalles. Las campanadas duraron mucho más de lo normal. Don Cristóbal no intentó sacar a los niños cuando dejaron de moverse. Y el párroco continuó el ritual completo pese al silencio que llenaba la iglesia. Doña Esperanza Morales, la sacristana, había preparado la pila esa mañana. Llenó el recipiente de mármol con exactamente 7 litros de agua bendita. Después del bautizo, quedaban 4 litros y medio. 2 litros y medio habían desaparecido, volumen imposible de explicar por uso ceremonial normal. El párroco Aguirre había oficiado 136 bautizos en 8 años. Nunca había visto a un padrino sostener bebés bajo el agua por más de 3 segundos. Esa mañana, don Cristóbal los mantuvo sumergidos durante los 17 segundos completos de la tercera campanada. En la casa del Cerro Alegre, María Esperanza encontró una carta 3 días después del funeral. Estaba dentro del joyero, de su madre, fechada el 15 de junio, escrita en la letra temblorosa de don Cristóbal. «Los gemelos no pueden vivir en esta familia», decía la primera línea. El resto explicaba una deuda de juego, amenazas de muerte y una solución que honraría a Dios y protegería el honor familiar. Firmaba como el abuelo que los ama. María Esperanza quemó la carta esa noche en el patio trasero. Las cenizas volaron hacia el océano Pacífico con la brisa salada del puerto. Pero antes había mostrado el papel a su hermana Dolores, quien memorizó cada palabra. El doctor Vargas intentó registrar su testimonio oficialmente. Visitó el juzgado 5 veces durante julio. Cada vez, el secretario judicial le informaba que el expediente había sido trasladado a otra instancia. Nunca logró presentar su declaración formal sobre el contenido de los pulmones. Sus notas médicas describían algo más perturbador. Los gemelos mostraban señales de haber sido drogados con láudano antes de la ceremonia. Pequeñas dosis, suficientes para adormecerlos y evitar que lucharan durante la inmersión prolongada. La farmacia inglesa del puerto guardaba registros meticulosos de todas las ventas de láudano. Era exigencia legal debido a la naturaleza adictiva del medicamento. Mr. Harold Thompson escribía cada transacción en un libro grueso de tapas rojas. Fecha, comprador, cantidad, propósito declarado. Don Cristóbal había comprado
Láudano en 3 ocasiones durante junio de 1923. Primera compra, 14 de junio, 5 mililitros, para dolor de muelas del nieto. Segunda compra, 15 de junio, 3 mililitros, para cólicos infantiles. Tercera compra, 16 de junio, 2 mililitros, para conciliar el sueño de bebés inquietos. 10 mililitros totales, cantidad exacta para sedar profundamente a 2 bebés de 3 meses durante varias horas. Mr. Thompson recordaba las visitas porque don Cristóbal hacía preguntas técnicas inusuales. Quería saber cuánto tiempo tardaba en hacer efecto, cuánto duraba la sedación, qué síntomas producía la sobredosis, preguntas que un abuelo cariñoso no necesitaría hacer. El farmacéutico pensó que don Cristóbal era excesivamente preocupado por la seguridad de sus nietos. En realidad, estaba calculando la dosis exacta para mantenerlos inmóviles durante el ahogamiento. Don Cristóbal también compró algodón hidrófilo y ungüento para quemaduras en esas mismas visitas. Pagaban, siempre con monedas de plata, contándolas lentamente sobre el mostrador de vidrio. Sus manos temblaban ligeramente, pero el conteo era siempre exacto. Después del bautizo, aparecieron quemaduras circulares en las muñecas de don Cristóbal, marcas como si hubiera sostenido algo caliente durante tiempo prolongado. El doctor Vargas las notó durante el velorio, pero don Cristóbal las mantenía cubiertas con las mangas. La pila bautismal de la matriz tenía una profundidad de 23 centímetros. El mármol blanco mostraba vetas grises que formaban patrones como ríos vistos desde arriba. Cuando el comisario Poblete examinó la pila 4 días después, encontró marcas de uñas en el mármol. Rasguños frescos de 2 a 3 centímetros, de largo, profundos, hechos por uñas pequeñas con fuerza desesperada. Las marcas de bebés luchando por su vida bajo el agua consagrada. Aurelio Montes vivía en una casa modesta del Cerro Barón. Su salario mensual era de 40 pesos chilenos. En julio de 1923 compró una propiedad en Avenida Brasil por 600 pesos al contado. Pagó con billetes nuevos, crujientes. El origen del dinero se explicaba con un recibo de venta de joyas familiares, pero el recibo tenía membrete de una joyería inexistente en calle Esmeralda. La letra coincidía exactamente con la escritura de don Cristóbal. El doctor Pinto había estudiado medicina legal en la Universidad de Chile. Durante 25 años había realizado autopsias en casos criminales. Nunca había visto algo como los gemelos Mendoza. La cantidad de agua en los pulmones era imposible de explicar por aspiración accidental. 17 mililitros en un pulmón, 14 en el otro. Suficiente agua para llenar 2 cucharas soperas. El óleo crismal formaba una película sobre la superficie interior de los alvéolos, evidencia de inmersión prolongada hasta que los pulmones se llenaron completamente. Sus ilustraciones anatómicas mostraban detalles microscópicos que solo instrumentos de precisión podían revelar. Esos dibujos formaban parte del expediente que desapareció del archivo hospitalario en agosto de 1923. La familia Mendoza había vivido en Valparaíso durante 4 generaciones. Don Cristóbal había heredado propiedades, reputación y una posición social que le abría puertas en todos los círculos de la ciudad. Era miembro del Club de la Unión, contribuía a obras de caridad, su palabra tenía peso comercial. Esa reputación fue su herramienta más efectiva para encubrir el crimen. Cuando explicaba la muerte como accidente trágico, la gente lo escuchaba con simpatía. Su dolor parecía genuino, su explicación plausible. Nadie sospechaba que un hombre honorable pudiera cometer un acto tan terrible. El poder de su reputación se extendía a funcionarios públicos que procesaron el caso. Todos confiaban en don Cristóbal porque siempre había sido digno de confianza. Juan Sandoval, carpintero del astillero, recordaba una conversación extraña del 10 de junio. Don Cristóbal le había preguntado cuánto tiempo podía estar sumergida una pieza de madera blanda sin dañarse. «Depende del grosor», respondió Sandoval. «Una pieza delgada se hincha en menos de 1 minuto, pero una gruesa resiste 3 o 4 minutos bajo agua». Don Cristóbal asintió como si memorizara información para un proyecto futuro. Había practicado los movimientos en casa, usando muñecos de trapo del tamaño de sus nietos. Después del bautizo, don Cristóbal nunca volvió al astillero. Envió carta de renuncia desde Santiago, fechada el 25 de junio. Explicaba que se mudaba para cuidar parientes enfermos. No mencionaba nombres ni direcciones específicas. El sobre tenía matasellos de Santiago, pero el papel era del tipo vendido únicamente en la papelería Cousiño de Valparaíso. Don Patricio Cousiño recordaba haber vendido ese papel a don Cristóbal el 16 de junio, un día antes del bautizo.
Entre las herramientas abandonadas en el astillero había un conjunto de ganchos pequeños de metal pulido, diseñados para trabajos de extrema precisión. Tenían marcas de uso reciente, pero no mostraban el desgaste típico de herramientas usadas en madera. Parecían diseñados para materiales más blandos. Doña Carmen Letelier guardó su reloj de bolsillo hasta su muerte en 1951. En su testamento, dejó instrucciones de entregarlo al comisario que investigara el caso de los gemelos Mendoza. El reloj funcionaba perfectamente, atrasado apenas 4 minutos después de 28 años. El comisario Roberto Salinas recibió el reloj en enero de 1952, junto con una nota manuscrita. El tiempo no miente cuando los hombres sí lo hacen. La nota incluía descripción precisa de todo lo presenciado en la iglesia, incluido el conteo exacto de los 17 segundos de la tercera campanada. Salinas reabrió la investigación usando los testimonios de doña Carmen, pero el expediente original había desaparecido del archivo judicial. En su lugar había una nota sobre traslado del caso a Santiago por competencia territorial. Nadie en Santiago tenía registro de haber recibido el expediente. El olor a hierro. En la pila bautismal persistió durante 3 semanas. El párroco cambió el agua 5 veces, bendijo la pila con incienso, roció sal consagrada. Nada eliminaba el olor metálico que emanaba del mármol blanco. Finalmente, ordenó lijar la superficie interior completamente. Juan Sandoval realizó el trabajo y encontró manchas oscuras que penetraban el mármol hasta 5 milímetros de profundidad. Manchas que seguían el patrón de las vetas grises naturales como si algo se hubiera filtrado por grietas microscópicas. El agua usada para limpiar el polvo de mármol salía rojiza. Don Cristóbal nunca regresó a Valparaíso. Las cartas que enviaba llegaban desde direcciones diferentes: Santiago, Valdivia, Puerto Montt. Cada carta tenía matasellos distinto, pero la misma letra temblorosa. María Esperanza guardó 17 cartas antes de dejar de recibirlas en 1925. Las cartas hablaban de arrepentimiento y protección familiar. En la última, don Cristóbal explicaba que había vendido todas sus propiedades para pagar una deuda que comprometía el honor de 3 generaciones. No especificaba la naturaleza de la deuda ni el nombre del acreedor. El comisario Salinas investigó las propiedades en 1952. Habían sido vendidas a precio inferior al valor de mercado. La casa del Cerro Alegre, valuada en 2,000 pesos, se vendió por 500. El comprador era una empresa fantasma con domicilio inexistente. Los documentos de venta llevaban la firma de un notario que había muerto en 1921. El archivo diocesano conservaba registros detallados de todas las ceremonias en la matriz. El archivista, hermano Jerónimo Soto, mantenía libros sacramentales escritos en latín con tinta permanente. Cada bautizo ocupaba 5 líneas: nombres, fecha, padrinos, testigos, observaciones. El bautizo de los gemelos ocupaba solo 3 líneas. Las 2 líneas de observaciones habían sido cortadas con navaja afilada. Los bordes del corte eran perfectamente rectos, hechos por alguien con pulso firme y herramientas adecuadas. El hermano Jerónimo tenía memoria fotográfica desarrollada durante 30 años de trabajo con documentos eclesiásticos. Podía recordar el contenido exacto de páginas leídas años atrás, incluyendo la posición específica de cada párrafo. Cuando examinó el libro mutilado, su memoria le permitió reconstruir el texto eliminado. Las líneas cortadas contenían observaciones sobre el comportamiento inusual del padrino durante la ceremonia, anotaciones sobre la duración excesiva de la inmersión y una nota sobre resistencia infantil al agua sagrada. El párroco Aguirre había intentado documentar sus sospechas, pero alguien removió la evidencia. El hermano Jerónimo transcribió estos fragmentos de memoria en papel separado. Lo guardó dentro de su breviario personal, entre las páginas del Salmo 51. Ese papel sobrevivió hasta 1963, cuando fue encontrado entre sus pertenencias después de su muerte. El hermano encontró limaduras metálicas en la cerradura del armario donde guardaba los libros. Alguien había forzado la entrada usando herramientas profesionales. El doctor Vargas abandonó Valparaíso en diciembre de 1923. Aceptó un puesto en Santiago, dejando una consulta próspera y clientela leal. Antes de partir, confió un secreto al doctor Pinto. Le entregó una ampolla de vidrio con líquido extraído de los pulmones de Vicente. «Guárdela como evidencia», le dijo. «Algún día alguien sabrá qué hacer con esto». El doctor Vargas había llevado su maletín médico a la ceremonia, como hacía siempre en eventos familiares. Dentro tenía instrumentos para examinación básica, medicamentos de urgencia y una jeringa hipodérmica nueva comprada especialmente para extraer muestras si fuera necesario.
Usó esa jeringa para extraer agua de los pulmones, mientras los cuerpos aún estaban tibios sobre el altar. Lo hizo discretamente, aprovechando la confusión y el llanto de María Esperanza. Solo doña Carmen Letelier observó el procedimiento desde su banco. Las muestras llenaron 2 ampollitas de vidrio que marcó con tinta china. BM 17623. Para Vicente, BM 17623 para Valentín. Una ampolla fue la que entregó al doctor Pinto años después. La otra desapareció de su consulta durante un robo selectivo una semana después del bautizo. Los ladrones no tocaron dinero, instrumentos costosos, ni medicamentos valiosos, solo documentos relacionados con el caso. Notas del doctor, fotografías, de marcas en el cuello de los bebés y la segunda ampollita. No había signos de violencia en la entrada, sugiriendo que alguien tenía llaves. El doctor Vargas había dado llaves únicamente a su asistente, la enfermera Elena Vargas, su propia sobrina. Elena desapareció de Valparaíso la misma noche del robo. El doctor Pinto guardó la ampolla en su caja fuerte personal. Cuando murió en 1947, su hijo encontró la caja abierta y vacía. La combinación era conocida solo por el doctor, quien la había cambiado una semana antes de su muerte súbita. Aurelio Montes había desarrollado técnicas para falsificar documentos oficiales. Trabajaba de noche en su oficina, usando lámpara de queroseno que daba luz amarillenta específica. Conocía la composición de cada tinta oficial, los papeles de diferentes periodos, los sellos de todos los funcionarios. Había perfeccionado estas técnicas durante años de trabajo rutinario en el registro civil. Pequeñas correcciones en actas de nacimiento, ajustes menores en certificados de matrimonio, modificaciones que parecían errores administrativos normales. Era un falsificador natural que había encontrado su vocación por casualidad. El caso de los gemelos fue su obra maestra. Cambió 4 documentos sin que las alteraciones fueran detectables: certificado de defunción, acta del registro civil, informe policial y copia del registro sacramental. Cada falsificación le tomó entre 3 y 5 horas de trabajo nocturno. Usaba lupas de relojero para examinar cada trazo, mezclaba tintas para conseguir el color exacto, practicaba firmas en papel borrador hasta conseguir imitaciones perfectas. Su oficina tenía un escritorio especial con cajones secretos donde guardaba las herramientas de falsificación: plumas de diferentes grosores, tintas de varias épocas, papeles envejecidos artificialmente, sellos duplicados de instituciones oficiales. Era un laboratorio clandestino de documentos falsos. La falsificación le pagó 500 pesos en billetes nuevos que don Cristóbal contó lentamente sobre el escritorio de metal gris. El cementerio católico tenía un sepulturero llamado Evaristo Mora, que trabajaba allí desde 1901. Los gemelos fueron enterrados en el mausoleo familiar del Cerro Alegre. Evaristo notó que los ataúdes pesaban menos de lo normal, 5 kilogramos cada uno en lugar de los 8 típicos para bebés de 3 meses. Durante 22 años de trabajo, Evaristo había cargado cientos de ataúdes. Sus brazos habían desarrollado sensibilidad precisa para detectar diferencias mínimas de peso. Un ataúd infantil normal, con cuerpo y forro de seda, pesaba aproximadamente 8 kilogramos. Los ataúdes de los gemelos se sentían vacíos en comparación. ¿Cómo si los cuerpos hubieran perdido peso después de la muerte? Evaristo comentó esto con su ayudante, Carlos Espinosa. Ambos pesaron discretamente otros ataúdes infantiles de fechas cercanas para confirmar sus sospechas. La diferencia era consistente. Los gemelos pesaban 3 kilogramos menos que bebés de edad similar, como si alguien hubiera removido algo de sus cuerpos antes del entierro. El proceso de embalsamamiento en 1923 era rudimentario comparado con técnicas modernas. Los cuerpos se drenaban de fluidos corporales y se rellenaban con químicos preservantes. Pero el procedimiento no explicaba la diferencia de peso tan notable que Evaristo había detectado. Los gemelos habían sido preparados por el embalsamador municipal, don Arturo Molina, quien tenía reputación de trabajo meticuloso. Molina recordaba perfectamente el caso porque los cuerpos llegaron al depósito en condiciones inusuales. Estaban excepcionalmente pálidos, con temperatura corporal más baja de lo normal para muertes recientes. Además, cuando drenó los fluidos corporales, salió mucha más agua de lo que esperaba. Agua clara, sin color, que no parecía sangre diluida ni fluidos normales. Era como si los cuerpos hubieran estado llenos de agua pura antes de llegar al depósito. Molina mencionó esto al doctor Pinto durante la entrega de los cuerpos para autopsia. Pero cuando el doctor intentó incluir esta información en su informe, Molina negó haber hecho tales observaciones. Su testimonio cambió completamente de un día para otro. El mausoleo tenía lápida de mármol negro con inscripciones doradas. Alguien había cambiado la fecha de muerte de 17 de junio a 16 de junio.
El trabajo era profesional, pero Evaristo notó la diferencia en el color del oro usado para las letras nuevas. La fecha falsa coincidía con la alterada en el certificado de defunción. La Compañía de Seguros Marítimos del Pacífico pagó 2,000 pesos por la póliza de los gemelos. El gerente, don Ramón Echeverría, era amigo personal de don Cristóbal del Club de la Unión. Procesó el pago sin investigar, como favor a un amigo en duelo. Don Cristóbal había contratado la póliza una semana después del nacimiento de los gemelos. Tenía cláusula especial que duplicaba el pago en caso de muerte accidental durante ceremonia religiosa, como si hubiera anticipado exactamente lo que iba a ocurrir. El pago se hizo en efectivo: 20 billetes de 50 pesos, 10 de 20 pesos, 40 monedas de plata de 5 pesos. Esas mismas denominaciones aparecieron en los pagos a Montes y al farmacéutico Thompson. El Hotel Inglés tuvo un huésped permanente desde julio de 1923. Se registró como Cristóbal Mendoza y pagó una habitación por un mes, aunque solo la ocupó 4 noches. Aparecía irregularmente, siempre de noche, marchándose antes del amanecer. El empleado Alfonso Quiroga conservó los sobres con pagos mensuales que llegaban desde diferentes ciudades del sur, todos con matasellos de estaciones de tren, letra cada vez más irregular, como si la mano perdiera fuerza gradualmente. El último sobre llegó desde Puerto Montt en octubre de 1923. Contenía dinero para pagar hasta diciembre más una nota: no volveré. Gracias por la discreción, firmada con una C temblorosa que se extendía hasta el borde del papel. Quiroga guardó los sobres hasta su muerte en 1958. Su hijo entregó la colección al comisario, junto con una llave dorada de 4 centímetros, idéntica a la desaparecida del escritorio del doctor Pinto. La iglesia La Matriz fue renovada en 1925. La pila bautismal original fue reemplazada por una más pequeña, con profundidad máxima de 12 centímetros, insuficiente para sumergir completamente la cabeza de un bebé. El diseño hacía físicamente imposible repetir el tipo de inmersión que había causado la muerte de los gemelos. El nuevo párroco, padre Gonzalo Mendoza, primo lejano de don Cristóbal, oficiaba bautizos con protocolo modificado. Los padrinos no sostenían directamente a los bebés. El sacerdote realizaba todo personalmente, con movimientos que duraban menos de 2 segundos por bebé. Nunca ocurrió otro accidente bautismal en La Matriz. María Esperanza visitó el cementerio anualmente hasta 1963. Llegaba en el primer tren, llevando 2 ramos de flores blancas. Se quedaba exactamente 1 hora, tocando las letras grabadas en mármol con la yema del dedo índice. Al final de cada visita, dejaba una moneda de plata de 5 pesos sobre cada tumba. Monedas siempre nuevas, brillantes, todas acuñadas en 1923. En 28 años, el sepulturero Evaristo recolectó 56 monedas idénticas. La hermana Dolores había trabajado como modista en la calle Prat. Su posición le daba acceso a conversaciones privadas de clientas de todas las clases sociales. En julio de 1923, la señora Rosario Fuentes le contó que su marido, empleado del registro civil, hablaba en sueños sobre páginas que no debían existir. Entre los nombres que murmuraba dormido aparecía constantemente Cristóbal Mendoza. Dolores. Anotó estos detalles en un cuaderno que mantenía escondido bajo su máquina de coser. Escribía con tinta violeta, letra diminuta, llenando 93 páginas con observaciones sobre inconsistencias del caso. Cuando María Esperanza se mudó a Santiago, le entregó el cuaderno completo. «Para que sepas que no estás loca», le dijo. «Esto realmente pasó como tú lo viste». El convento de las Hermanas de la Caridad tenía vista directa hacia La Matriz desde el Cerro Concepción. Sor Magdalena Contreras regaba plantas cuando escuchó las campanadas extrañas del bautizo. Miró hacia la iglesia y vio algo perturbador: luz dorada filtrándose por las ventanas, pero sin movimiento de figuras en el interior. Durante un bautizo normal se veían siluetas moviéndose, el párroco gesticulando, actividad ceremonial típica. Esa mañana, la iglesia parecía un teatro vacío con luces encendidas. Sor Magdalena anotó sus observaciones en el diario conventual que llevaba desde 1919. Su entrada del 17 de junio decía: campanadas largas a las 11:15. Iglesia. Iluminada sin movimiento visible. Silencio súbito a las 11:18. Ambulancia llegó a las 12:05. El diario desapareció durante una limpieza de archivos en septiembre de 1923. El comisario Poblete había investigado meticulosamente hasta encontrar resistencia sistemática. Sus superiores sugerían cerrar el caso.
Funcionarios evitaban sus preguntas. Testigos cambiaban testimonios. En agosto recibió una visita nocturna. 3 hombres bien vestidos le ofrecieron dinero para abandonar la investigación. Poblete rechazó el soborno, pero entendió el mensaje. Su investigación se volvió imposible cuando documentos comenzaron a desaparecer de su escritorio y evidencias se perdían durante traslados entre oficinas. Se jubiló anticipadamente y se mudó al Valle del Elqui, donde escribió 27 cuadernos sobre el caso. Cuando murió en 1934, los cuadernos fueron enviados al Archivo Policial de La Serena, donde permanecieron sin catalogar durante décadas. Los cuadernos contenían el análisis más completo del caso que había existido jamás. En 1963, un archivista de La Serena revisó finalmente los cuadernos de Poblete. Encontró referencias a documentos que supuestamente no existían, fotografías de evidencias desaparecidas, testimonios nunca registrados oficialmente, conexiones entre personas que negaban conocerse. El archivista, don Luis Carvajal, comenzó a verificar las referencias sistemáticamente. Descubrió que Poblete había creado un mapa completo de la conspiración, identificando a cada persona que había participado en el encubrimiento y documentando cada paso del plan original de don Cristóbal. Los cuadernos revelaban que el crimen había sido planificado durante meses, con precisión militar y conocimiento profundo del sistema judicial de Valparaíso. Carvajal transcribió las conclusiones principales en un informe de 60 páginas que envió al Ministerio del Interior en Santiago. El informe llegó a la oficina correcta, pero nunca fue procesado oficialmente. Permaneció en un cajón durante 2 años hasta que un incendio accidental destruyó esa sección del archivo ministerial. El informe de Carvajal fue la última investigación oficial sobre el caso de los gemelos Mendoza. En 1965, un estudiante de Derecho de la Universidad Católica estaba investigando casos criminales históricos para su tesis de grado. Eligió el caso de los gemelos porque tenía elementos jurídicos interesantes: falsificación de documentos, corrupción de funcionarios, encubrimiento sistemático. El estudiante, Alberto Ramírez, logró reconstruir gran parte de la historia, usando fragmentos dispersos en diferentes archivos. Encontró referencias al caso en expedientes no relacionados, correspondencia personal de funcionarios fallecidos, diarios privados donados a bibliotecas. Su tesis de 300 páginas demostró que don Cristóbal había orquestado todo el plan para cobrar el seguro de vida de sus nietos y pagar deudas de juego que amenazaban el honor familiar. La investigación era rigurosa, documentada, irrefutable. La universidad rechazó la tesis por falta de fuentes primarias confiables. Ramírez intentó publicar su investigación como libro, pero ninguna editorial de Chile aceptó el manuscrito. Las razones variaban: tema demasiado sensible, posibles problemas legales, falta de interés comercial. Una editorial de Buenos Aires mostró interés inicial, pero canceló el contrato después de consultar con asesores legales. El manuscrito permaneció inédito hasta 1998, cuando fue donado anónimamente al Archivo Nacional de Chile. El microfilm del expediente original, que supuestamente había sido destruido, apareció en 2003 en una caja mal etiquetada del Archivo Judicial de Valparaíso. Un funcionario lo encontró durante una reorganización general de documentos históricos. El microfilm estaba en perfectas condiciones, como si hubiera sido guardado cuidadosamente durante 80 años. Contenía fotografías de todas las evidencias que habían desaparecido: las marcas en la pila bautismal, los dibujos anatómicos del Dr. Pinto, las páginas cortadas del libro sacramental, los documentos falsificados por Montes. También contenía algo que nadie había mencionado antes: fotografías de los cuerpos de los gemelos tomadas en el depósito del hospital, mostrando marcas circulares en sus muñecas y tobillos, marcas que sugerían que habían sido atados antes de la ceremonia. El microfilm fue reclasificado como material sensible y trasladado a un archivo especial en Santiago. El acceso requiere autorización judicial específica que nunca ha sido concedida. La investigación oficial del caso de los gemelos Mendoza quedó cerrada definitivamente como muerte accidental por broncoaspiración durante ceremonia bautismal. Los registros muestran que 40 personas presenciaron un accidente trágico causado por la torpeza de un abuelo anciano. Los registros no muestran que esas mismas 40 personas presenciaron un doble homicidio cuidadosamente planificado y ejecutado con precisión técnica. ¿Cuántos abuelos torpes hay en Valparaíso? ¿Cuántos de ellos compran láudano infantil 3 días antes de un bautizo familiar? El agua consagrada sigue goteando de las narices de los gemelos cada vez que llueve sobre el mausoleo del Cerro Alegre. 80 años después de aquel domingo de junio que cambió para siempre el sonido de las campanas en la matriz.